Ya te dejo, Iván. Bienvenidos a su programa Más allá de la noticia, análisis, entrevistas y comentarios del diario acontecer local, nacional e internacional. Con ustedes, conductor y director general, el ingeniero Héctor Hernán Ley Mitre y su grupo de colaboradores. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos cibernautas. En este día 23 de abril del 2014, de nueva cuenta estamos en su programa Más allá de la noticia. Los saluda con mucho afecto su amigo Héctor Hernán Ley Mitre y su amigo Filo Muñoz Martínez. Y ahora, pues como un programa muy especial, se encuentra con nosotros el licenciado Fausto Destenave Curi, líder estatal de la CNOP. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a su programa Más allá de la noticia que estamos transmitiendo a través de la red digital. Muy buenas tardes. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los saludos, les agradezco mucho que me den la oportunidad de tener esta conversación con ustedes y que podamos platicar las cosas de interés de los coahuilenses, en específico del sector popular, que es un sector al que yo pertenezco, y de las cosas que nos interesan a todos los mexicanos. Dentro del esquema de trabajo, licenciado, que usted tiene obviamente dentro del Partido Revolucionario Institucional y se agrupa precisamente al sector popular, ¿qué nos puede comentar del trabajo partidista? ¿Cómo lo recibió cuando usted empezó con esta nueva encomienda y cómo está en la actualidad y qué visión tiene? Muchas gracias, ingeniero. Nosotros desde la trinchera del sector popular tenemos cerca de 5 meses al frente de la dirigencia estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y recordar un poquito la historia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares nos permite encontrar el semblante del mapeo político de este sector, que dicho sea de paso es uno de los sectores pilares y fundamentales del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus orígenes fue constituida esta Confederación Nacional de Organizaciones Populares para dar fuerza a un sector fundamental en la vida de nuestro país y en la vida de las zonas urbanas. Hace poco más de 70 años encontró México una gran necesidad de ver representados en banderas políticas, en gestorías y en la necesidad de analizar sobre los problemas de grupos populares, de las zonas urbanas y suburbanas en nuestro país. Hace casi 70 años, o alrededor de 70 años, por cada 10 mexicanos en nuestro país, 7 vivían en el campo y 3 vivían en las zonas urbanas. Hoy la historia ha cambiado rotundamente. Por cada 10 mexicanos, 7 vivimos en las zonas urbanas, o en las zonas suburbanas, o en las zonas conurbadas, y solamente 3 en las zonas rurales. Dentro de 2 o 3 décadas esto se va a incrementar. Y hace 70 años nos encontramos con situaciones muy específicas: vivienda, salud, empleo, oficios, la representación de agrupaciones, de organizaciones, de sindicatos. Y el interés fundamental que tenía el sector popular en aquel entonces era establecer las banderas que defendieran las causas de esos grupos populares. Cómo obtener trabajo, cómo obtener servicios médicos, cómo obtener vivienda para los trabajadores y sobre todo protegiendo a aquella persona que trabaje en cualquier trinchera dentro de la zona urbana o suburbana, o inclusive hoy en día el reconocimiento que tenemos sobre los productores del campo, que es fundamental para la vida de nuestro país. Y el sector popular, con esa bandera de representación, con esa gestoría, empezó a conformar esta Confederación Nacional de Organizaciones Populares, hoy llamado Sector Popular, y hasta después de 70 años, un poco más de 70 años, hoy estamos en plena renovación, en plena transformación, porque estamos seguros que solamente transformando nuestros principios básicos, nuestros documentos básicos, podemos aportar a la transformación del PRI y a la transformación de nuestro país, ¿no?
Ha tocado un punto muy coyuntural en el aspecto político, social que se vive particularmente en nuestro querido estado de Coahuila y obviamente también en el ambiente que se respira aquí en la capital de Saltillo. Hemos visto, nosotros como comunicadores, observamos en la ciudadanía que aún teniendo esta Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en donde de alguna manera los sindicatos se puede decir se integran a esta confederación, sí, hay ciertos enconos, ciertos divorcios hacia el Partido Revolucionario Institucional, enfocados a que no están recibiendo precisamente atención, no están obteniendo las gestorías que en un momento dado requieren, y también obviamente en todos lados se cuecen habas. Muchas veces abusan de una situación en la cual, pues digo, no es papá gobierno, todo hay que trabajar para lograr algo. En ese sentido, a nivel de agrupaciones también ahorita llama mucho mi atención en el caso de Monclova, en donde los obreros de Texit a partir del día de ayer ya firmaron un contrato colectivo con el sindicato minero y se separan en este caso de la CTM, una CTM que también hemos visto que realmente su líder, Tereso Medina, pues nunca lo hemos visto de giras realmente en las empresas, los vemos atendiendo sus negocios. En este caso del líder estatal de la Confederación de Organizaciones Populares, ¿qué está haciendo para agrupar o aglutinar o hablar con esos sindicatos? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo los están jalando en vísperas de que tenemos una próxima elección de diputados locales? ¿Qué está haciendo? Yo creo que es muy importante que las personas que nos están observando, nos están escuchando, nos están siguiendo en esta entrevista, y le agradezco mucho este análisis que usted realiza desde su perspectiva, decirles que el motor fundamental de la política en nuestro país debe iniciar con un análisis autocrítico. Tenemos que ser autocríticos y saber lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y cómo podemos reconstruir y transformar las instituciones políticas, nuestro sistema de gobierno y el entorno nacional. Y déjenme decirles que desde el sector popular nosotros nos hemos dado la tarea de tener un ejercicio de autocrítica fundamental. Y bueno, para hacer este ejercicio de autocrítica, desde el momento que tomamos la decisión de contender por la dirigencia estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, nos dimos a la tarea de saber lo que los cenopistas pensaban de su sector o de su organización. Nos preocupamos por detectar esa perspectiva que teníamos a lo largo de 70 años, que tuvo altibajos muy significativos. Bueno, de tal manera que hoy puedo compartir con ustedes con muchísimo gusto, con muchísima alegría, que el pasado 28 de febrero de este año en la Ciudad de México, precisamente alrededor de la Asamblea Nacional Cenopista, fueron transformados los documentos básicos de nuestra organización, documentos básicos que hoy fueron tejidos gracias a las dispersas asambleas municipales, regionales, estatales y finalmente la nacional, en donde analicemos no nada más el nombre de la CNOP, sino su código de ética, sus principios básicos, sus estatutos, pero más allá de todo esto, el deber del sector popular. Y el deber del sector popular es atender las causas de la población, atender las causas de quienes vivimos en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas, y entender que tenemos que retomar esas banderas en defensa de toda la gente que tiene que ver con el sector popular. Sabemos que se han cometido fallas y nos hemos abandonado de muchos deberes de gestoría de sectores poblacionales, pero también hoy estamos en plena reconstrucción y transformación. Hoy nuestra dirigente nacional, la senadora Cristina Díaz, ha encabezado esta cruzada de transformación cenopista. Hoy el Partido Revolucionario Institucional está en plena transformación desde sus estructuras, pero también desde su actitud y su aptitud para poder representar las diferentes necesidades de la población. Y estamos convencidos que con las políticas
que se tienen que estar plasmando y que estamos viendo que son un hecho en nuestro país, tenemos la plataforma suficiente para poder demostrar esta transformación. Tenemos que escuchar a los diferentes grupos. Si no escuchamos a todos, no somos plurales. Pero hay una cosa, licenciado, que también llama mucho la atención, ¿no? Usted destaca mucho que ha habido un desarrollo a través de 70 años o más de 70 años, en donde pues obviamente fue cuando se constituyó el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, a mí en lo personal me llama muchísimo la atención cómo han calificado al Partido Revolucionario Institucional como un partido de izquierda, donde realmente el nacimiento del Partido Revolucionario Institucional no es un partido de izquierda, es un partido del centro. Y realmente, y que me disculpe el señor gobernador, porque él siempre lo dijo cuando era líder del partido y que cuando estaba en campaña por la gobernatura, que el PRI era un partido de izquierda, lo cual hasta ahorita, según lo que yo conozco de estatutos, el nacimiento del Partido Revolucionario Institucional ha sido un partido para conciliar intereses entre izquierdas y derechas y tener mayor sensibilidad política, lo que en la actualidad no la estamos viendo. Yo creo, ingeniero, que es un partido que representa los intereses de la población. Es un partido que representa las necesidades de su gente, las necesidades de la nación, porque hay que recordar que la nación está constituida por su población, por su pueblo. Definitivamente. Y yo creo que el mensaje del gobernador ha sido muy claro. Ha sido el mensaje de la preocupación por hacer las cosas bien, por reconstruir las estructuras jurídicas que nos permitan seguir avanzando en etapas nuevas del país. Mire usted, no me van a dejar mentir, Rito. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 70 años, de la vida de la CNOP, de los 70 años, las circunstancias de la población han cambiado totalmente. Antes, hay que recordar los oficios de hace 70 años, ¿no? El sastre, las organizaciones de los boleros, cómo proliferaban en las ciudades, el tema de los transportistas, cómo ha cambiado, cómo se ha modificado, y cada uno de estos oficios o de estos trabajos tienen diferentes necesidades, desde la gestión para poder llevar a cabo su oficio hasta las banderas de las necesidades sociales, de garantías de cada uno de estos grupos. Y déjame comentarle algo. El Partido Revolucionario Institucional es el partido en donde más se debate, el partido en donde más se ejerce la discusión, entendida esta como un principio fundamental de que esa democracia, de que esa lucha por la democracia debe ser permanente. La democracia no es perfecta. Bueno, ahí hay una cosa, y perdón la interrupción, hablando de democracia, también nosotros como comunicadores hemos observado que hay muchos líderes dentro del Partido Revolucionario Institucional que no se les permite levantar el dedo, que no se les permite hablar y decir realmente sus aspiraciones políticas, y si en algún momento dado lo hacen o lo dicen, reciben prácticamente una línea o una especie de veto ante cualquier proyecto. Creo que como coahuilenses, más que nada, estamos ahorita en un punto en lo cual se percibe que la gente no está conforme con el Partido Revolucionario Institucional, y no está conforme porque estamos viendo puros reciclados en cualquier candidatura, salvo una que otra cara nueva. Reciclado, y una prueba palpable la tenemos en la pérdida que tuvieron con el Partido Revolucionario Institucional con el municipio de Saltillo, en donde llegó un panista que no sabe gobernar, ¿sí? Que no tiene sensibilidad política, que le falta mucho terreno por andar en relación a la atención ciudadana que debe de tener. Pero el Partido Revolucionario Institucional, endiosado con un Fernando de las Fuentes, que ya había sido alcalde, que ya había sido diputado local, diputado federal y después líder del Congreso, y lo vuelve a nominar en donde la gente no quería saber nada de Fernando de las Fuentes, y habiendo otros o muchas gentes, caras nuevas, que pudieran haber sacado adelante al Partido Revolucionario Institucional. Ahora, hubo concertación, le apostaron a perder, como sucedió cuando la Bastida, porque yo recuerdo perfectamente bien, cuando la Bastida, cuando andaba en campaña, a sus operadores políticos aquí en Saltillo, yo se los dije, ustedes les están apostando a perder. Desde ese entonces ya se visualizaba la llegada de Fox a la presidencia.
¿Qué está pasando realmente políticamente aquí en Coahuila? Mire, le agradezco mucho la pasión y le agradezco mucho esa fuerza que le da a su discurso y a su análisis. Yo difiero un poco de lo que usted manifiesta. Yo creo que el partido está en pleno debate. Yo creo que estamos en pleno ejercicio de autocrítica y eso ha sido de una gran utilidad. Yo creo que la gente se está dando cuenta que los priistas somos capaces de calificar lo que hacemos, de hacer un análisis de lo que ha sucedido y de poder ir mejorando nuestra oferta política. Nosotros necesitamos construir permanentemente las plataformas políticas, y cuando hablamos de una plataforma política estamos hablando de la visión de tener oferta política, y la oferta política es lo que la gente espera de las instituciones políticas, de cómo generar una agenda de necesidades de la ciudad, de cómo transformar una ciudad en mejores oportunidades para su gente. Y el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus sectores, eso es lo que hace todos los días. Discute, debate, y sí analizamos, y sí entendemos que, si bien es cierto, no siempre hemos tenido el éxito y los triunfos en la boleta electoral, también nos han servido para hacer un análisis y una crítica al interior de nuestra organización. Yo le quiero comentar una cosa. Aquí con ustedes está un priista de mucho tiempo. He sido priista desde mi juventud y yo me siento totalmente libre de decir lo que quiero y lo que aspiro. No es la primera vez y espero que no sea la última vez que usted me da la oportunidad de compartir un espacio público ante la gente que nos pueda estar viendo y escuchando, y decirles que hoy más que nunca estoy convencido de la libertad de decir las aspiraciones que tiene un militante o un simpatizante de un partido político. Estoy convencido que los partidos políticos, no nada más en México, sino en el planeta entero, se tienen que estar transformando y tienen que estar reencontrándose con los intereses de la gente, que finalmente en la gente está la oferta que necesitamos garantizar. ¿Pero realmente lo ve el líder del partido? ¿Realmente lo está viendo? Yo creo que no. Le voy a decir una cosa. Es mucha la desesperación, en este caso de David Aguillón, de querer de nueva cuenta llevarse un carro completo ante un Congreso del Estado, cuando sabe que su caballada está muy flaca y está precisamente aglutinando a los partidos morralla, los partidos que única y exclusivamente se están aliando con el PRI para conservar un registro y recibir las prerrogativas que les da el IEPEC, lo cual, cualquier ciudadano, creo yo, que se molesta con esta situación porque reciben cantidades, exageradas cada líder de partido que ni siquiera representan a nadie. Hay una discusión nacional, si debemos de tener más partidos o menos partidos, y ya hablamos de teorías políticas muy profundas. Y yo estoy convencido que los diferentes grupos sociales deben de tener una voz. Qué afortunado es un partido político cuando otras expresiones políticas desean aliarse con nosotros. No, ahí yo creo que fue otra cosa. Para permitir tener espacios importantes en un Congreso o en la Cámara de Diputados, en el poder legislativo es fundamental. Déjenme comentarle algo, ingeniero, que yo lo considero como un logro de poder coincidir en una oferta política. Y para mí, en lo personal, yo creo que es un avance importante. Pero, por otro lado, quiero comentarle lo siguiente. ¿Qué partido político o qué organización política no aspira a obtener el triunfo de la totalidad de una contienda? Bueno, yo creo que sería absurdo no aspirar a ganar todo, ¿verdad, Fito? Yo creo que sería una falacia de un dirigente de un partido político no tratar de obtener el triunfo de una contienda electoral. Nosotros tenemos que ir apostándole al 100% de la contienda electoral, y si conciliando, consensando y coincidiendo con otros actores o agrupaciones políticas, lo podemos hacer, sobre todo con aquellas que tenemos ideológicamente similitudes, ya sea en el pasado, históricamente, o por las circunstancias presentes, pues bienvenidos. Yo creo que es un avance el tema de las alianzas. Yo me inclino por las alianzas, yo me inclino porque nos podamos coincidir. Ojalá el día de mañana podamos tener debates en donde la premisa mayor sea el bienestar
del pueblo. Sí. Te quería comentar más que nada, Fausto, acerca del tema que están abordando y tu inclinación por esa realidad que existe en Coahuila y que de alguna manera está vinculada al gobierno del estado, la creación de más partidos políticos. ¿No te parece a ti muy cargada esa oferta partidista para el votante coahuilense? Se ha convertido en una discusión, y tú lo has comentado y lo dices, esa es una discusión que actualmente tenemos, mucha gente, tenemos los actores políticos, las organizaciones políticas. Hay dos posiciones. Hay quienes dicen que debería haber menos partidos políticos, y hay quienes afirmamos que no podemos impedir que grupos sociales tengan la posibilidad de tener una representación. Pero tú política. como líder, por ejemplo, en el estado de la CNOP, ¿tú estás totalmente de acuerdo Es que con yo estoy de acuerdo esa... con la pluralidad, Fito. Estoy de acuerdo Sí, con sí, la pero pluralidad. viéndolo tú, Fausto, de una manera de crecimiento y nutrición política, no como algo dogmático, sino más que nada como un nutriente político para la conciencia política coahuilense. ¿Crees tú que toda esa cantidad de partidos con sus respectivos líderes pueda realmente nutrir y alimentar eso que queremos? Genera que la agenda política, democracia. entre más partidos políticos existen, o más se reconozcan los partidos políticos, genera que la agenda del debate político sea más compleja. Porque, por ejemplo, en esta mesa, Pero no hay debate. si en esta mesa estuviéramos 2 de 3, tal vez sería más fácil escucharnos o escuchar entre ustedes. Ya somos 3 y pudiera haber en esta mesa 10, y tendríamos que tener un esquema en donde cada uno pudiera tener voz y participación en una discusión. Tú me acabas de decir algo muy importante, Fausto, no hay debate. Bueno, el debate es responsabilidad de cada grupo político, el debate es responsabilidad de cada actor político, el debate es responsabilidad de la decisión de cada individuo político en este país. El que no quiera ejercer, ahorita platicábamos, es que no hay libertad. No, sí hay libertad. No, la libertad no está en cuestión. O sea, la libertad, no está en sí, cuestión. la libertad No. es un ejercicio, es un ejercicio que está a tu disposición. Si tú no lo ejerces, Inclusive es una responsabilidad. Oye, Rafa, inclusive es un libertinaje político, ¿no crees? ¿Cuál es tu comentario? Es un libertinaje político dirigido, manipulado o no cabildeado, porque esos partidos como oferta política pues no abonan en nada a la conciencia y a la democracia. Te agradezco, mira, está muy interesante y de veras yo creo que estamos teniendo un tema fundamental. Pero mira, ahorita mismo seguramente, ingeniero, y ojalá lo podamos construir después, seguramente nos están viendo, escuchando o dando seguimiento, o lo harán después, gente que forma parte de organizaciones de protección de animales. Hasta hace muy poco tiempo no había estas organizaciones en nuestra sociedad. Hasta hace muy poco tiempo no se discutía sobre estos permisos, autorizaciones para los circos. Antes no debatíamos sobre estas cosas, parecían ser normales. Bueno, hoy en día hay grupos en nuestra sociedad que defienden ciertas posturas que tenemos que elevar a debate y que tenemos que analizar con profundidad. Yo hace pocos días estuve platicando con algunos integrantes de estas agrupaciones, estas gentes que se oponen al tema de los establecimientos de los circos, con el tema de la discusión sobre la violencia a los animales, pero también tuve la oportunidad de platicar con empresarios cirqueros que tienen la postura totalmente radical a la misma, opuesta. Pero es un tema que tenemos ahí, que lo tenemos en el campo muy corto entre estos dos grupos, y sin embargo no tengo la menor duda que es un tema que ya ha sido elevado a discusión. Ahí está Querétaro. ¿Pero por qué lo menciona? Lo menciono por esto, porque cada vez tenemos que darle mayor apertura a grupos en temas que ellos abanderan, que ellos defienden. Yo soy un convencido de la pluralidad. Si no somos plurales en este país, no vamos a tener la legítima participación democrática de todos y de todas en este país. ¿Hace cuánto empezamos a la discusión de la equidad de género o de la igualdad de género? Porque nos podemos meter a una discusión entre equidad e igualdad. ¿Hace cuánto tiempo
estamos discutiendo sobre la participación ciudadana en el proceso electoral para darle entrada a personas físicas a que participen electoralmente, y eso te está yendo al extremo de esta posibilidad. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando del cambio climático? ¿Hace cuánto tiempo estamos discutiendo sobre la protección civil? ¿Hace cuánto tiempo estamos discutiendo sobre el tema de la energía o el tema de las reformas estructurales de nuestro país, que son fundamentales para un México diferente? El México de hace 70 años quedó hace 70 años. Así es. Hoy necesitamos construir y transformar una nación que tenga la posibilidad de darle viabilidad a su pueblo, que tenga la posibilidad de que esa sintonía de movilidad social sea una realidad, que mis hijos tengan posibilidad de ser mejores que yo, que mis nietos tengan posibilidades de ser mejores que mis hijos y que yo, y que la gente tenga posibilidad de cada vez vivir mejor. Esa es la aspiración de nuestro partido, esa es la aspiración del sector popular, y sobre eso tenemos que estar tejiendo. Que el camino es sinuoso, nadie lo niega. Que el camino ha sido difícil, es una realidad. Que la historia nos ha dejado una gran enseñanza de lo que debemos fortalecer, pero también de lo que debemos de cambiar. Yo creo que no le queda a nadie la menor duda. Creo que las elecciones pasadas, creo que los últimos ejercicios electorales y políticos a nuestro sector nos han dejado una gran enseñanza. Al sector popular en específico, la enseñanza de que no debemos de dejar de discutir en el seno del sector, que no debemos de dejar de hacer un ejercicio que yo llamo fundamental, que es el asambleísmo participativo. Y fíjense en la mesa, los comento, asambleísmo participativo. Cuando lo empecé a platicar dentro de la campaña para la elección de la dirigencia estatal, se escuchaba muy grato mi comentario en las diferentes reuniones. Cuando lo empezamos a ejercer a partir de hace 5 meses, ha habido compañeras y compañeros que me dicen: Fausto, esto es cansado, Fausto, esto es, vamos a perder el tiempo, necesitamos tomar decisiones. El asambleísmo participativo es lo que le dio origen a los partidos políticos, es lo que le dio origen a la democracia. Necesitamos escuchar a todas y a todos, porque cada quien tiene intereses diferentes, tiene necesidades distintas, tiene banderas que alguien tiene que enarbolar, y nosotros, los enopistas, tenemos que tener esa sensibilidad de ir con todas y con todos para tratarlos de representar y de defender en sus sueños, aspiraciones y necesidades, ¿no? Pero hay una cosa que es muy importante y a mí en lo personal me llama muchísimo la atención. Desde mi punto de vista muy personal y particular, en México nada más deben de existir 3 partidos políticos: izquierda, derecha y centro. Ahorita, por toda la oratoria que usted me ha dado en relación a la apertura que hay, la democracia, y que se están formando grupos para escribirse finalmente al PRI, no es más que una organización de ciertas personas con inquietudes que a través de la oratoria de esos líderes logran aglutinar determinado número de gentes. Entonces, yo, papá gobierno, yo, priista, hey, ven para acá, mira, ya déjate de cosas, hazte un partido político y mira, vas a recibir X prerrogativa, no me haga ruido, por favor, ya, mira, por favor. Digo, ese tipo de oratoria creo yo que es una oratoria demasiado paternalista, cuando debe de ser, si los 3 partidos que realmente son los más grandes que hay en el país, PRD, PRI y PAN, tuvieran realmente bien consensados sus propios estatutos, hacerlos valer en la oratoria y poder tener, como dice la definición de oratoria, el arte de convencer y persuadir a las masas para un fin determinado. Si los voy a encauzar para que vayan hacia un camino, en este caso del centro, ok, que todas las personas que son correligionarios de un partido del centro, que se vayan por el centro. Si van por la izquierda, que se vayan para la izquierda. Si van por la derecha, que se vayan por la derecha. Entonces, pero no estar dando apertura que al final
de ese partido del centro no deja de haber puros centavitos, y del de derecha pues también centavitos, y del de izquierda también centavitos. Son los partidos morralla. Qué interesante plática, por eso siempre me ha gustado mucho estar aquí con mi Pero vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Está muy interesante, no se vayan porque vamos a seguir discutiendo. No me dejó contestarle. Bueno, a ver, que conteste. No, Vamos volvemos a lo mismo, y les agradezco mucho a la producción. Volvemos a lo mismo, precisamente esa es la discusión y ese es el debate nacional. No es un debate local, es un debate nacional. Yo diría que en este caso ya es universal. Y tal vez universal, tiene razón, ingeniero. Porque estamos ahorita en el universo cibernético. Bueno, dígame usted, tenemos Estados Unidos, tiene dos grandes partidos políticos. Nada más. Sí, pero también en Europa vemos más partidos políticos que antes. Hoy está el socialdemócrata, el cristiano-demócrata. O sea, vemos una gran apertura de afluencia de pluralidad política en otras esferas del planeta. Evolucionadas, bueno, y tambibién vemos otros que están cerrados, ¿verdad? El tripartidismo y porque eso va unido, Fausto, inclusive al pragmatismo funcional que hasta el político debe utilizar, Fausto. Tú que vemos que tienes ideas innovadoras, el político tiene que evolucionar en México, Fausto, y tiene que integrarse, porque esto que estamos viendo en Coahuila, con todo el respeto que nos merece el gobernador, que es el principal operador político en el estado, no es muy saludable, y eso, si lo debatiera él con verdaderos mentes abiertas, podría él inclusive, no sé, pero 10 partidos qué no interesante lo que platicas, porque déjenme decirles una cosa. En otros lugares, en otras esferas geográficas, un actor político que da apertura es aplaudible. Yo aplaudo al gobernador de Coahuila por tener la apertura. Es un hombre que se reúne con todos los grupos, es impresionante cómo se reúne con todos los grupos, a pesar de que pudiera delegar esa función con alguien más. Yo por eso, yo sí estoy de acuerdo con que la gente tiene que tener pluralidad, ¿no? Y aparte el político, Fausto, repito, tiene que evolucionar, y me refiero al político, no solo que hace política partidista, Fausto, sobre todo que hace política de gobierno, como el gobernador. El gobernador tiene que evolucionar y tiene que trascender esas fronteras, Fausto, que tiene que ver con aspiraciones, y tiene que manejar el verbo hacer. ¿Por qué no recordamos aquí cuántas veces tuvimos gobernantes que se encerraban? Que no escuchaban. Fausto, y bueno, ¿y qué pasaba? Cuando un gobernante no escucha, Vito, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces empiezan las expresiones sociales de quienes no podemos estar conformes. Pero por ejemplo, ahorita el escuchar y el conciliar cada día está perdiendo más trascendencia, Fausto. ¿Ante qué? Ante el verbo hacer. El gobernado quiere que hagan ellos. No quiere que, es más, ya que escuche o no escuche, pero si él hace, no hay problema. Es lo funcional, lo trascendental históricamente. Gobernar. Exactamente. Pero parte de gobernar, eso de escuchar, es escuchar. Bueno, ese es el arte del gobernar. Gobernar, y yo quiero hacer algo muy claro a raíz de esta plática que tenemos. Gobernar no es de ocurrencias, Cuidado cuando nos encontramos un gobernante de ocurrencias, porque entonces el pueblo corre riesgo. Necesitamos gobernantes serios, firmes por un lado, pero también sensibles por el otro. Aquellos que desde jóvenes levantábamos las banderas de reclamo social, era porque alguien no nos escuchaba, porque había una autoridad universitaria que no nos escuchaba, porque había una autoridad local que no nos escuchaba, o que estaba ausente, Fito. Hoy tenemos esa discusión. Bueno, tenemos que avanzar en los hechos, tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener una buena administración, tenemos que tener una gran seguridad pública, tenemos que lograr la tranquilidad de la población, tenemos que tener los mejores servicios públicos, pero por otro lado, si un gobernante no tiene la sensibilidad de escuchar al pueblo, difícilmente se va a traducir en una buena obra. Bien, vamos a una pausa y ahorita con eso último que acaba de mencionar, en relación a la tranquilidad que se le debe dar a los gobernados y la seguridad, hay muchos comentarios al respecto también del sentir de la población, y lo vamos a hacer ahorita después de esta pausa. Muchas gracias a todos. Muy amable. Show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips
Continuamos, ya, Bueno, continuamos sobre todo con la cuestión que acabas de relacionar, de hacer el licenciado Fausto de Estenave, en donde habla de que los servidores públicos deben de tener sensibilidad, brindarle a la ciudadanía la mejor programa de gobierno, mejores propuestas, mejores desarrollos y sobre todo la apertura a tener acceso a los mismos y saberlos escuchar en cualquier situación que se tenga en pos de mejora, ya sea del municipio, estado o país. Sin embargo, creo que también muchos comunicadores y la gente en general sabe y reconoce el trabajo que se hace en relación, en este caso particular, a lo que es la seguridad pública. Sin embargo, creo desde mi trinchera y muy particularmente que independientemente de todos los programas que se estén llevando, estrategias y todo, a las personas involucradas en hacer o mejorar o buscar una solución a la inseguridad están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque están trayendo cerebros supuestamente especialistas en seguridad, pero en ese grupo no existen personas que tengan sensibilidad política. No existen personas que vayan y digan: hey, mira, mi hijo se hizo delincuente porque no tenía un peso para darles de comer a sus hijos. Ahí hay una cosa muy radical. ¿Dónde está la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Qué análisis está haciendo? Ahora, ¿dónde está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? En donde debe de tener un mejor esquema de cómo realmente buscar mecanismos entre empresarios y gobierno para darle a la gente un mejor salario, mejores prestaciones, mejores formas de vida. ¿Qué está haciendo? Ahí no está el Infonavit, no está el Fobiste, no está tampoco ningún otro tipo de organización que se dedique a la construcción de casas y viviendas. Estamos viendo casas y viviendas en 70 metros cuadrados. ¿Qué está pasando en esas colonias? En esas colonias, obviamente, existen niños, porque son familias jóvenes que se están formando. El niño no tiene a dónde salir, en su casa no tiene dónde estar o permanecer con seguridad para jugar. ¿Qué hace? Sale a la calle. Al salir a la calle está ya muy sensible a obtener información de toda y puede agarrar un camino equivocado. En esas reuniones de seguridad y todo eso, ¿dónde están esas organizaciones? Eso es lo que le ha faltado al gobierno federal. ¿Sí o no? ¿Me permite? Claro que okay. Sí. Miren, le agradezco mucho. Le agradezco mucho entramos a un área diferente de este tema de pues está dolido actualmente de la agenda nacional. Entramos a una transformación y una transición de la violencia que ha sufrido nuestro país, que ha sido una violencia desgarradora. Y hoy lo que el gobierno nacional, lo que el gobierno federal, con la coordinación con los diferentes gobiernos estatales y sus pares municipales o locales, están tratando de reconstruir una política nacional de seguridad. Yo llamaría una política nacional de concordia y de paz, para poder dividir las acciones de inteligencia, las acciones judicializables, y el otro tema que muy bien lo está tratando en la mesa, que tiene que ver con la movilización social, con la movilidad social, con la oportunidad de una mejor forma de vida. Evidentemente hay quienes piensan que a través de la necesidad de los servicios públicos, de las oportunidades de estudio, de las oportunidades de un desarrollo personal, de oficio profesional, nos conlleva a tener mayor riesgo. Y en ese caso tenemos que ver la famosa teoría de la segunda o de la tercera vía. Pero independientemente de estar de estar tejiendo sobre una nueva plataforma o diferente plataforma de seguridad en nuestro país, con autoridades judiciales mejor preparadas, más sensibles, con un sistema judicial diferente, que algunos abogados decimos, bueno, pues llegó el derecho anglosajón a nuestro país. Bueno, bienvenido, siempre y cuando aporte
las soluciones que tanto queremos en este país para la llamada atención oportuna de quien exige justicia. Pero también, por otro lado, la construcción de mejores cuerpos policíacos con mayor equipamiento, con mayor capacitación, pero también con mayores prestaciones personales. Ahí voy yo. Usted conoce ahí voy yo, licenciado. Ha tocado un punto muy coyuntural. Con usted en muchas ocasiones toqué este tema, que es fundamental que tengan prestaciones sociales adecuadas al nivel o al grado de su responsabilidad personal e institucional. Pero también vemos que hay una construcción novedosa en las áreas de procuración de justicia. Vaya, el tema de la seguridad, el tema de la paz o de la no violencia en nuestro país es un tema tan complejo como histórico en nuestra nación. Es un antes y un después de esta terrible guerra que en el sexenio pasado federal se iniciara, desde mi punto de vista, sin tener una visión clara de lo que se tenía, sin tener un diagnóstico serio y lo más importante y lo que más me duele en lo personal, como lo dije hace un ratito, el gobernar no es de ocurrencias, el gobernar es de una alta responsabilidad, y creo que fue una gran irresponsabilidad la forma en que se llevó a cabo la política de seguridad en el sexenio de Calderón. Eso es mi punto de vista personal. Yo afirmo que fue lamentable lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, y que ahora, con este nuevo gobierno federal, creo que se está tratando de reconstruir y tejer un nuevo sistema de acción de gobierno para estar salvaguardando los intereses de la población de nuestra nación. Son demasiados muertos, son demasiadas víctimas, son demasiados desaparecidos. Hoy llegó el momento de la reconstrucción nacional. Hoy vemos miles, cientos de miles de familias desgarradas por la falta de un ser querido, que injustamente o fue desaparecido, o fue atacado, o fue lesionado. Hoy este país necesita tener la templanza, la seriedad, la inteligencia, pero la humildad de saber lo que tiene que hacer en verdad en este tema tan lacerante, tan preocupante y tan mal que nos ha puesto en la órbita mundial. Hoy estoy convencido que son dos acciones las que se tienen que hacer. La acción que tiene que ver con las instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia, en donde tiene que haber varias premisas, y estas premisas tienen que ser iniciadas desde la atención particular de quienes están en esa responsabilidad y la atención social, lo que tiene que ver con la segunda y la tercera vía, con lo que tiene que ver con estos polígonos de seguridad, estos polígonos de desarrollo social en las comunidades, y también con las oportunidades de la gente, para que la gente tenga la oportunidad de tener un trabajo, un oficio, o tenga una forma honesta de vivir. Pero no podemos olvidarnos, no le podemos dar vuelta a la página con tanto daño, con tanta tragedia que hemos vivido en esta nación. Y yo me dirijo a todas esas familias, a las familias que han sufrido a lo largo de estos años una política errónea, y que hoy, a partir de hace 2 años, hay una preocupación para que esto cambie y se transforme en políticas serias, en políticas nacionales, que nos permitan tener una nación en donde se pueda construir un ambiente de paz y de concordia. Pero yo no lo vería yo en segunda y tercera vertiente, licenciado, porque aquí hay dos cosas, así de fácil. Se está atacando un efecto, pero la causa se está pasando a segundo término. Es como el enfermo, al enfermo que le dan el mejoral nada más para mitigar el dolor, pero no le permiten llegar al especialista y saber cuál es el órgano de su cuerpo que le está fallando, y entonces sí atacar por ahí el mal, no el efecto. Entonces ahí es donde yo me refiero yo, que las instituciones están muy por encima en cuestión de traer peritos y expertos en seguridad, cuando en esa mesa de discusiones de seguridad pública deben estar otras instituciones. A eso me refiero yo. Sí, para que haya una política. O sea, debe ser todo integral. Sí, no. Y que cada uno aporte lo que podría coadyuvar a tener una mejor estabilidad social. Cuando hablo de la segunda y la tercera vía, ingeniero,
hablo de la separación de las dos acciones fundamentales de esta política de seguridad. O sea, una que es la primer vía, que es el factor primordial del problema, es construir las instituciones de seguridad, de procuración y de administración de justicia, con todo lo que esto conlleva. Pero por otro, bueno, acuérdese que hace cuánto tiempo hablábamos de la tecnología de la seguridad, ingeniero, y hablábamos de la necesidad de las cámaras, y cuánta gente nos criticaba al respecto. Y de las pruebas de confianza también. Y de las pruebas, pero antes de las pruebas de confianza, pues la oferta de trabajo. Necesitamos tener una buena oferta de trabajo. Hoy, para que logremos que el ejército retome su función primaria de salvaguardar la paz de la nación y de retirarlos de las calles, porque esa es la aspiración de todo buen político, bueno, hoy necesitamos tener corporaciones policiales serias, capacitadas, equipadas, que permitan que el ejército retome su labor. Pero hasta en tanto no suceda esto, necesitamos como mexicanos que estas instituciones sigan auxiliando la seguridad de la gente en cada una de las poblaciones. Vamos a volver precisamente al sentido político, que es realmente lo que más nos interesa. Sí. Porque ya ahorita ya nos metimos o nos salimos un poquito de la línea que realmente esperábamos de esta entrevista. Y, ahorita como líder estatal de CNOP, y obviamente con algunas inquietudes o visiones del líder estatal David Aguillón, ¿qué hace o qué propone el Partido Revolucionario Institucional y cómo, a través del trabajo partidista que hacen sus líderes, cómo retroalimentan ante el líder del partido y ante el Ejecutivo en este caso, de toda esa inquietud y todas esas molestias de la gente? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? ¿Y cómo van a coadyuvar? La gente nos ha dicho menos grilla y más trabajo. Oye, Fausto, la gente piensa que ustedes no le proponen nada al gobernador. ¿Qué dices tú? No, sí lo proponemos. Ustedes los líderes, me refiero a líderes como tú, sí, como el de la pensamos, incluyéndome como periodista, que ustedes no le proponen nada, cuando lo ven nomás lo saludan. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, es que lo ideal... O si le dicen, gobernador, la gente está inconforme porque lo roban mucho en la colonia, ¿sí o no? Independientemente de cualquier cosa, la responsabilidad de los sectores es precisamente poner en la mesa de discusión los temas sociales importantes. Digo, a la mesa del gobernador. Que es en la mesa del gobernador. ¿Sabes qué es el operador? Es el hombre que mueve. El gobernador, pero además, déjenme comentarles una cosa y déjenme compartir ustedes. Un gobernador que constantemente está en movimiento en el estado, en todas las regiones, es un gobernador que está informado de primera mano, porque es una persona que está en los lugares en donde está. Bueno, pero ahí hay otra cosa, que nomás le permiten que se le acerque quien él lo decide y el que le va a hablar quedito y al oído y cosas bonitas. También, bueno, muchas veces no dejan a personas que le van a decir una verdad que se acerque. Y de esas verdades son trabajo, mejores hospitales, mejores oportunidades de desarrollo personal, empezando desde una mejor educación. Vaya, que la currícula sea más diversa en nuestro estado. Déjenme platicarles algo muy importante. El tema de la reforma energética a Coahuila, pues le va a impactar en forma positiva extraordinariamente bien. Estamos hablando de una potencialidad de más de 50,000 empleos. ¿Tú estás de acuerdo con esa reforma y el impacto en Coahuila, Fausto, como líder? Estoy totalmente de acuerdo, lo digo con toda seriedad, con todo convencimiento. ¿Sí tienes como líder, Fausto, conocimiento del impacto real que puede tener particularmente en el norte, en donde las explotaciones se van a multiplicar? Sí, el impacto ecológico, el impacto, ¿sí? Todos estos porque hay detracciones, sí, ahí, ¿verdad? Que hay que compartir contigo. Bueno, es que como en todos los temas hay diferentes posiciones, pero yo me voy a una posición de desarrollo poblacional. Integral, totalmente, cuidando el tema ecológico, sí, cuidando el tema de sustentabilidad, pero sobre todo que la visión de nosotros vaya a tener una mejor forma de vida para nuestra gente. Y te estoy hablando de que en los próximos años pudiéramos tener más de 50,000 empleos directos en la región, y eso va a impactar económicamente en tener más empleos, mejor remunerados los empleos, pero también vamos a tener diversidad de problemas. No, sí, pero también vamos a tener diversidad de profesiones. Y vamos a tener mejores universidades, con nuevas currículas, con currículas diferentes,
Bueno, hoy se habla de la necesidad de geólogos en nuestro estado. Oye, entonces Fausto, hoy se habla de muchos... ¿y de cuánto tiempo hablamos, Fausto? Ustedes que están ahí al frente, ¿cuánto tiempo hablamos? ¿De 4 años, 5? Se hablaba de 10, entonces una reforma, Fausto, que se ha cabildeado tanto, socialmente hablando, que la conoces tú, según veo, con un impacto a 10 años, ¿no consideras tú que sea, digamos, extremosa? O digo, son 10 años es mucho tiempo. Es que para muchos un día es mucho tiempo. Para aquellos que no tienen trabajo ahorita, para aquellos que ahorita no tienen trabajo, que no tienen cómo llevar el mínimo sustento a su hogar, es mucho tiempo un día. Pero debemos de ser muy serios en la agenda nacional. Y parte de la agenda nacional tiene que ver con este desarrollo integral de la población. Que quisiéramos nosotros que el impacto de esta reforma fuera de la noche a la mañana, que una vez que se votara y se aprobara tuviera repercusiones, ¿no? Tiene que tener un proceso, una planeación, y qué bueno que ya lo hicimos. Hay quienes pensamos que por qué no lo hicimos hace 12 años. Yo soy de esos. Yo soy de los que critican que cómo es posible que esta reforma no fue aprobada hace 12 años. No, perdimos 12 años. Hay quienes afirmamos que este país perdió 12 años. 12 años en reformas estructurales, 12 años en planeación, 12 años en seguridad, 12 años en muchos casos de desarrollo personal profesional. ¿Y sabes qué personajes prominentes de la política nacional fueron el obstáculo para que esas reformas no se realizaran? Aquí hay una responsabilidad que los legisladores priistas, Fausto. No, fíjate que no, yo te lo puedo confirmar, porque no era el PRI el que tenía la batuta del gobierno de esta nación. A nosotros nos achacaron 70 años, de un gobierno, en un gobierno en donde se crearon instituciones sociales como el Seguro Social, como el ISSSTE. Bueno, pero eso no se critica. No, como las universidades públicas. Bueno, se construyó, se llegó a otra época, se llega a otra época, pero perdimos 12 años, desde mi perspectiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos impulsando aquí ahora? Vamos a trabajar, vamos a darle la vuelta a la página. Si bien es cierto que perdimos tiempo, es momento de reconstruir, es momento de volver a establecer una plataforma de desarrollo local, regional, estatal y nacional. Qué bueno que llegaron las reformas. Las reformas son para beneficio de la nación. En un principio a lo mejor a algunos nos puede hacer ruido, a algunos nos puede incomodar, o no podemos entender el alcance y las consecuencias diversas de cada una, pero de algo estoy cierto y lo quiero compartir. Creo que son reformas que necesitaba este país, que necesitamos tener una planeación, que vamos a ver los resultados en 3, en 5, en 8, y cada vez que pase el tiempo vamos a necesitar otras reformas. Todavía no tenemos las reformas secundarias, que son fundamentales. Todavía no tenemos otras regulaciones y otras reformas que están en puerta. Pero hoy por lo menos yo quiero felicitar a todos los partidos políticos que participaron y que hicieron posible estas reformas estructurales que propuso el presidente Peña Nieto, y que estoy convencido que van a dar la posibilidad de tener un escenario nacional diferente al que hemos vivido. Yo estoy convencido que viene lo mejor para México. Pero lo mejor para México, no podemos estar sentados, ni podemos estar callados. Tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir coincidiendo en las ideas, pero también tenemos que conciliar los intereses de todas y de todos los grupos y personas en este país. ¿Tendrán los candidatos a diputados locales la información suficiente y el perfil para defender un desarrollo para el Estado de esta naturaleza? Claro que sí. Yo creo que no. Creo que no. Que con todos mis respetos, creo yo que los amigos, el tiempo lo va a decir. El tiempo lo va a sacar. Está interesante, porque seguramente, espero que me sigan invitando, pero seguramente los candidatos del partido, o nomás van a levantar el dedo o apretar el botón. No, tenemos que discutir, tenemos que construir, y tenemos que tener la visión con los instrumentos y con los elementos necesarios para saber los impactos de cada decisión que se tiene que tomar. Tenemos que utilizar la tribuna en beneficio de los coahuilenses. Y seguramente nuestros candidatos estarán, ya lo están, cuando vayan a registrarse, tendrán todos los elementos necesarios para poder atender todos los temas prioritarios de nuestro Estado.
y no nada más de nuestro estado, tenemos que tener la certeza de que nuestros candidatos van a tener los elementos necesarios para entender lo que sucede en cada una de las regiones, porque así está configurado el tema de los distritos, ¿no? Sí, Fausto, aquí la interrogante social es si ahora sí la comunidad coahuilense tendrá un congreso a la altura de sus necesidades, sus aspiraciones y sus deseos, particularmente, e independientemente de que probablemente en muy poco tiempo ya un congreso a lo mejor ya no va a funcionar, ya va a ser obsoleto. No hay, de ahí no sale nada nutritivo para una sociedad, Fausto, de un congreso o de un cuerpo edilicio, no está saliendo nada nutritivo. Es mejor crear una nueva figura que construya, que aporte más a la construcción del edificio social, que el congresista ahorita no sirve para... Yo soy de los convencidos, yo soy un republicano por construcción. Yo creo que es fundamental que haya una división de poderes. Creo que la división de poderes, vuelvo al origen de esta plática. Hay una libertad, cada quien debe de tener la responsabilidad de ejercer esa libertad, de decir, de anteponer y sobre todo de proponer y de aspirar a lo que considera su... Fausto, pero en México no está funcionando esa fórmula, Fausto, desde hace un buen ratito, no ahorita, y ahorita requerimos, en estos tiempos de evolución y de cambio y de exigencias, Fausto, requerimos figuras mucho más funcionales, de acuerdo a la inteligencia que portamos muchos mexicanos, y no está funcionando. O sea, la figura del congresista no está funcionando porque no es proactivo, no es propositivo y no es actuante. Bueno, muy interesante lo que dices, sobre eso tenemos que trabajar. Entonces sobre eso tenemos que trabajar. Pero el tema del poder legislativo es fundamental en la vida de esta nación. Necesitamos los poderes, el poder legislativo es aquel que le da sentido a la ideología de este país. ¿Pero realmente los ejecutivos lo permiten? Yo creo que no. Bueno, porque aquí la situación realmente, de acuerdo, por eso, pero de acuerdo a la Constitución, está contemplado un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿sí? Y cada uno tiene, de acuerdo a la Constitución, sus propias funciones y sus propios deberes. Pero de antaño, no de ahorita, vemos que es el ejecutivo el que maneja precisamente cualquier decisión, cualquier proyecto, y senadores, diputados, tanto también diputados locales y en este caso también regidores. Ya cuando el omnipotente gobernante, porque realmente así es, bueno, dice, no, esto es verde y todos levantan la mano, o es rojo, todos levantan, es amarillo, todos levantan la mano. O sea, yo siento que ahí sí falta mucho poder de debate, y también volvemos a lo mismo, a lo que es el sentido de un político de altura que debe de manejar perfectamente bien la oratoria con conocimiento de causa para poder plantear los problemas de la sociedad. Pero llegan a esos puestos y se olvidan quién les regaló ese voto en la boleta, y que supuestamente son los representantes del pueblo y que son las voces que les dijeron, hey, no hagas esto, y es lo primero que pum, van a hacer. Por eso es lo primero que tenemos que estar discutiendo y tenemos que estar construyendo. Tenemos que construir oferta política, y la oferta política es precisamente quién y quiénes van a estar en esos lugares. Por eso estamos convencidos de que la responsabilidad del sector popular, la responsabilidad del partido es precisamente conformar cuadros de los más dóciles, de mujeres, de los más dóciles, no, de mujeres y hombres que tengan la capacidad de debatir, de discutir, de analizar y, como tú decías, de proponer, de ser activos en la vida legislativa, pero también de tener una congruencia ideológica. Claro. Yo pertenezco a un partido político, yo debo tener una congruencia ideológica de donde emana mi actividad política y de la que debo de estar convencido, pero siempre anteponiendo el interés de la gente. Yo no quisiera utilizar mucho la palabra pueblo, pero es la gente. Finalmente la gente es el último que recibe las consecuencias de quien hace o deje de hacer. Bueno, déjenme recordarles en la mesa un ejercicio último en Coahuila que nos llamó la atención, no nada más a los coahuilenses, sino a nivel nacional. El gobernador volvió a retomar el esquema de ir al Congreso a dar su informe y a abrirse totalmente. Yo estuve ahí y vi a los diferentes actores políticos de los diferentes partidos. Es la responsabilidad de ellos, no es la responsabilidad de nosotros ni del gobernador, pero yo vi a los diferentes partidos políticos
¿sí?, participar libremente en la tribuna, y yo no vi algo ni nada que les impidiera decir lo que dijeran. Pero lo más rescatable de este ejercicio del gobernador fue haber ido a rendir su informe al Congreso, pero además lo hizo con mucha mesura, lo hizo con mucha apertura, lo hizo con mucha sencillez. Se acabaron las fiestas y los gastos exorbitantes de los informes de gobierno, y vi a un gobernador que estaba respetando el emblema del poder legislativo, y además le dio lugar al poder judicial, haciéndolo presente en este acto. A ver, las formas son fondos, pero son cambios, y cambios que originan también los ejecutivos. Y son cambios. Hay una cosa, licenciado, hablando ya de la investidura, hablando de las formas, hablando de los protocolos, hay una cosa que es muy importante. Desde el gobierno de Fox se estiló mucho que mandaban el informe a los congresos. Lo imitan todos lo imitaron, gobernadores, presidentes municipales, todos lo imitaron, de cualquier partido. No, tenemos un presidente. Ahorita tenemos un presidente en el cual, desde que hizo su primer discurso a nivel nacional, ya como presidente de la República, Enrique Peña Nieto, retomó precisamente el protocolo que significa ser presidente de la República. Y eso es algo entonces, pero cuando fue otro partido, se vieron modificadas muchas leyes, haciendo trajes a la medida para desarrollar única y exclusivamente lo que ellos querían. ¿Qué está pasando ahorita en el municipio de Saltillo? Exactamente lo mismo. Es lamentable porque esta administración municipal tuvo al menos 5 meses o 6 meses para prepararse, para tener toda la información, no esperarnos a los 100 días de gobierno, sino desde el 1 de enero empezar a trabajar en beneficio de la ciudad. Y yo en lo personal sigo viendo la planeación, yo no veo la ejecución de una agenda de gobierno, veo una planeación, y es preocupante porque ya estamos cerca de la mitad del año. Pero sabes, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿qué preocupa más gobernar no es de ocurrencias, gobernar es de responsabilidad. ¿Sabes qué preocupa mucho más a la población? Pues tú que eres, tener un gobernante como el alcalde de Saltillo. No se mide el sistema, cómo pueden permitir, con todo el respeto que merece cualquier ser, que una persona llegue a gobernar, o sea, con ocurrencias, con conductas verdaderamente. Oye, ¿qué está pasando con nuestro sistema? No hay evolución, Fausto, así no se vale. Digo, sea quien sea, pero esas conductas... No, hay un ambiente local reprimido. No se mide, reprimido porque nos acostumbraron a tener una administración dinámica, desde muy temprano hasta muy tarde, con mucha actividad y con muchas tareas y con muchas acciones, y de repente, no lo digo yo, yo creo que todos lo vemos todos los días, lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Ojalá la autoridad municipal reaccione y sepa la gran responsabilidad que tiene gobernar esta ciudad, y yo lo digo esto como abonando políticamente al beneficio de la población, que finalmente es nuestro deber. Ojalá entiendan la alta responsabilidad que tienen de gobernar. Gobernar una ciudad no es administrar una empresa. Gobernar una ciudad no es buscar una ganancia de capital. Gobernar una ciudad es darle el beneficio, la tranquilidad, los servicios públicos, la infraestructura necesaria a su gente, Fausto, a la gente de esta ciudad. Además, es la capital de un gran salario, es una ciudad maravillosa. Fausto, aparte están con 80,000 pesos mensuales, Fausto. Olvidémonos no vamos a tocar la ética, toquemos alguna responsabilidad. Oye, ganan 85,000 pesos, no están ahí por amor al arte. Olvídate de lo demás, cuento de nunca. Ya el tiempo también nos está comiendo y vamos a ir tratando de ir concretando. Y ahorita en lo personal pregunto al licenciado Fausto Estenave Curi, líder de la CNOP aquí en el estado de Coahuila, en los 5 meses de trabajo, ¿cuántas giras ha hecho en torno al estado y cuántos sindicatos realmente han tenido la oportunidad de escuchar esta visión que tiene el licenciado Fausto Estenave, de poderlos escuchar y poder tener o hacer la gestoría suficiente para reflejar sus inquietudes ante el líder estatal del Partido de Revolución Institucional, y a su vez
ante el gobernante en turno, que es el licenciado Rubén Moreira Valdés, obviamente por ser emanado del mismo partido. Ese sentir, ¿qué tiene Fausto? ¿Qué ha recabado Fausto? ¿Y a dónde más va con esa visión? Le agradezco mucho la pregunta, y si me permite nada más retomar esto. No fue a partir de que gracias al voto de los compañeros del sector popular me hice cargo de la Secretaría General, sino fue antes, precisamente con la vergüenza. No bajó un dedo del cielo, ¿verdad, Fausto? Pues no, me costaron 3 vueltas y media del Estado. No les pregunta, tú respondes. Y les agradezco mucho que se plantee esto así, porque cuando tomo la decisión, hice primero un recorrido todo el Estado para ver el diagnóstico de dónde estaba la CNOP, y bueno, pues me llevé la sorpresa de que pues, no andaba bien, había una organización. Y en esa vuelta tuve la tarea de entrevistarme con los diferentes actores políticos cenopistas, a quienes les compartí mi deseo de entrar a una responsabilidad de esta magnitud. La segunda vuelta fue para verme y encontrarme con los grupos cenopistas, y la tercera vuelta fue para ver a las organizaciones que conformaban o conforman de alguna forma la organización. Después de esto se vino el tema de la Asamblea Estatal, que fue el 31 de octubre del año pasado. ¿Qué le dices y a tú partir de ese momento empezamos un ejercicio de asambleísmo participativo. Sí, pero ¿qué le dices tú a la gente, Fausto, que los vemos allá a distancia, muchos, unos más cercas que otros, y que piensan y pensamos que en este momento todavía expresiones políticas como la CNOP son también ramas sagradas del corporativismo en México? ¿Qué le dices tú a esa gente? Que pensamos que es puro corporativismo, que es puro llevar y empezaría con la expresión de una persona que me recibió en un estacionamiento público. De alguna otra forma se enteró ahí en Monclova que yo iba a una reunión de la CNOP, y sin saber que era yo, estacionándome, me dice: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué es eso de la CNQ? ¿CNQ? Dije, la CNOP. ¿Y qué es eso? Eso fue lo que me motivó más en dar la lucha. Y entonces le platico y le digo: es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, es el llamado sector popular del Partido Revolucionario Institucional, estamos adheridos a él. Esas palabras de este hombre me motivaron a entender que si no hay un ejercicio de autocrítica, difícilmente vamos a reconstruir un sector popular. Cuando tú hablas de corporativismo, pues el corporativismo en este país empezó a caducar y empezó a desaparecer, y se empezaron a hacer pequeñas agrupaciones en diferentes partes, y entonces los famosos sectores pensaron que con el solo membrete del sector iban a seguir teniendo su presencia en la sociedad, en la geografía política de nuestro país, que ese fue el ejemplo real de la CNOP. Cuando cambiamos a los movimientos nacionales, cuando cambiamos, nos olvidamos de nuestro origen, de nuestro nombre, hoy afortunadamente lo retomamos, hoy afortunadamente hicimos una retrospectiva de lo que era y de lo que debemos de ser, y entonces hoy precisamente estamos reconstruyendo una función vital en el sector. Si la CNOP quiere trascender en la vida política de esta nación, tiene que escuchar a todas y a todas. Si la CNOP quiere seguir participando políticamente, tiene que ser incluyente, tiene que ser participativo, tenemos que ser creativos, tenemos que ir a todas y a todos. Y dinámicos, sobre todo. Y tenemos que ser muy claros, porque ustedes tenían razón en la plática, ¿no? La gente necesita, requiere, demanda y exige que las organizaciones políticas hablemos claro, digamos las cosas como son. A veces es muy fácil, en ocasiones es muy fácil criticar la acción del gobierno. No, hay que desmenuzar la acción de gobierno para sacar lo bueno y lo malo y poder tejer una nueva agenda, una agenda que le dé respuestas a la gente. La gente allá afuera nos está pidiendo trabajo, sí, pero también la gente le corresponde vigilar pero le corresponde a las organizaciones políticas levantar una bandera y decir: aquí falta empleo, y decir: aquí falta una nueva currícula, necesitamos nuevas universidades, nuevas escuelas. Fausto, muchos pensamos, mucha población piensa y no lo manifiesta, lo comparte, que líderes como tú, por ejemplo, que tienen un peso específico,
no les sugieren al gobernador, eso pensamos, le tienen miedo. No le digo, gobernador, haga algo, alguna cosa. Pensamos que nada más es parte del protocolo, que le tienen miedo y que nada más se saludan, se dan su beso político y vámonos, porque pues no, me va a quitar, me va a tumbar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? No, yo no pienso nada. Yo creo No, que diga yo no algo. puedo calificar Tienes que decir algo, eres mi conducta Eres política, líder. mi conducta personal, no me la califico yo. No, claro, claro. Esa No, la tuya. dejo en manos de la No, la gente. tuya, estás hablando de- La gente tiene que calificarla, pero yo ustedes creo tienen que que- lo que tenemos que hacer es construir desaparecerla. nuevas plataformas políticas. Mira, el sector popular, cuando Porque yo eso te hablo, permite que la gente que te escucha decir, es cierto. no, es que es Fausto cierto no dijo, lo que no lo dices. negó. No, mira, nosotros desde el sector popular tenemos que construir nuevos cuadros. Y tú particularmente. Cuadros que tengan la capacidad de debatir, de discutir. ¿Y lo estás haciendo, Fausto, ahorita? Estamos haciendo ese ejercicio. Y lo ¿Estamos haciendo quiénes? todo. ¿A qué te refieres? Tu servidor, ¿Tú, tu y un asesor, grupo, tu secretario no, particular? tu servidor y el grupo del comité. Porque estatal. debe decir tú, yo estoy haciendo, yo estoy forjando ya la nueva. Bueno, el grupo del comité estatal es que nomás va a llevar ciertos eventitos ahí con ciertas damas a reclutar y hacer actividades de tipo social para decir, hey, nomás aquí estoy presente, soy pero realmente una buena gestoría no lo están haciendo. Quiero aprovechar para que los que nos están escuchando, nosotros hemos retomado el ejercicio asambleístico. Y vuelvo a lo mismo, lo dije hace rato, la asamblea no es sencilla, es un ejercicio complejo. Y ahí estamos, en el León P. Paredes, ahí en COS, ahí en el corazón del PRI, ahí sesionamos constantemente. Ha habido sesión tras sesión, acuerdos tras acuerdos, en donde el sector popular está tratando de construir nuevas plataformas, está tratando de elevar a la agenda política los temas de importancia, y los temas de importancia que la gente nos ha dicho es el empleo, son los servicios médicos, es la movilidad social, son mejores oportunidades de estudio, es la paz y la tranquilidad de la población. Sobre eso estamos trabajando, sobre eso estamos construyendo, estamos convencidos que este proceso electoral nos va a permitir seguir insistiendo en los temas fundamentales y torales de la población. Entonces, sobre eso estamos construyendo. Cuando hablo de nosotros, hablo porque el sector popular no depende de una persona, el sector popular depende de muchas, de todos los grupos, de todas las organizaciones, de aquellos que se han sumado y de aquellos que están sumándose al sector popular, de aquellos que estaban y dejaron de estar, porque también nos interesa en eso, de aquellos que dejaron de creer en el sector popular. Estamos tratando de reconstruir y de volver a edificar Bueno, pero una esos ya no estructura están. política fundamental. Los que ya no creen ya no están. A esos ni los metan. Algunos han regresado. Bueno, ¿algún mensaje que le quieras dejar en este caso particular a los coahuilenses y obviamente a nuestros amigos cibernautas? Porque el tiempo se nos está yendo y realmente está todo muy interesante y creo que da margen para platicar el día que, sí, que haya oportunidad en la No agenda. enfatizamos que sea político porque eso es en automático. Tú eres un son politicón como todos nosotros y es bueno, lo malo es ser mal político. Aquí el problema no es ser buen político, el político tiene que existir porque no existe. El problema es que es mal político y yo espero que tú seas un buen político. Te agradezco mucho tu opinión. Agradecerles esta mesa. Es una mesa muy valiosa, muchas gracias. Me fascina estar platicando de política con hombres, con varones que le tienen un gran cariño, un gran aprecio a Coahuila, a nuestra tierra, específicamente a Saltillo, con gente que todos los días desmenuza lo que la gente comenta, lo que la gente dice, pero sobre todo que me den la oportunidad de hacer los comentarios, sobre todo que me den la oportunidad de discutir, de hacer un intento de debate, de poder compartir con ustedes los diferentes puntos de vista que puede tener uno o varias personas sobre un tema específico, pero lo más importante, desde la trinchera del sector popular o desde lo personal, seguiré defendiendo la bandera de la libertad, de decir lo que se debe de decir, de pensar perfectamente lo que la gente quiere y espera de la agenda política, de la agenda de gobierno, e insisto, Sobre todo el gobernar no es de ocurrencias, el gobernar es de responsabilidad, el gobernar tiene que ver con la vida, los sueños,
y las necesidades de todas y de todos. Yo les agradezco mucho, ojalá me vuelvan a invitar. Definitivamente por este ejercicio. Vamos a hacer ahorita ya algo formal. No sé cómo esté la agenda de aquí a lo que vienen campañas, pero después de lo que sean las elecciones, sería algo muy interesante que pudiéramos desmenuzar los resultados de la contienda electoral. Y si hubiera algo importante, con todo gusto, que dentro de lo que es la organización de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares quisiera destacar, quisiera comentar ante nuestros... Me queda una pregunta para Fausto. A ver, adelante de una vez. ¿Qué tan cierto es, Fausto, de que en la geopolítica moreirista tú no estás muy bien incrustado, muy bien acomodado? Como político, por supuesto, me refiero. Con derechos plenos. Tengo derechos plenos en el partido. Yo soy amigo de los Moreira de toda mi vida, desde la infancia. Los vi crecer, los vi prepararse, los vi desarrollarse y son grandes amigos míos, toda la familia Moreira. Y como lo dije algún día, mis amigos son, serán y seguirán siendo siempre. Yo tengo la gratitud de la amistad de ellos, pero yo tengo mi propia formación, que dicho sea de paso es una formación coincidente. Crecimos prácticamente juntos, venimos de escuelas públicas. Yo entré a la Universidad Autónoma de Coahuila y finalmente me formé de una familia que viene de ferrocarrileros por un lado, por otro lado de migrante libanés y de gente que entregó su vida por esta nación. Tengo pleno derecho de decir lo que yo quiero decir y de aspirar a lo que yo quiero aspirar, pero con respetos a mis ideologías y a mis fundamentos políticos históricos. Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? En esto que acaba de comentar el licenciado, aquí no se discute lo que es la amistad, y obviamente viene también a mi mente lo que son verdaderamente los valores. Así es. Saber diferenciar cualquier cosa, porque digo, no podemos ser igual una persona a otra. No. Lo que sí es de valorarse, el sentido de la amistad, que es muy diferente, y son valores, es ética. Y viene también a mi mente un discursito que anda por ahí en internet de una niña que fue en Monterrey, y eso realmente es para llamar la atención, porque realmente es el sentir de un pueblo de México, no nada más de como ella lo hace mención a la gente indígena, es del pueblo de México. Así es. Y eso, en lo personal, me gustaría que el universo de políticos que están allá en la cámara baja y cámara alta le dieran realmente lo analizaran, lo vieran y se bajaran de la nube donde están y se dieran sus baños de pueblo. Te vas a quedar con las ganas, mi amigo. No, pues yo sé que me voy a quedar con las ganas, porque eso no va a ser posible. Pero bien, amigos, licenciado, pues muchas gracias por haber estado en este programa digital Más Allá de la Noticia. Los invitamos a que nos escuchen a través de YouTube. Nos pueden seguir como Más Allá de la Noticia Coahuila. Y se despide, como siempre, su amigo Héctor Ley. Filo Muñoz. Fausto Estenave. Muchas gracias a los dos. Y gracias. Buen provecho, amigos.